Bilú. Y al otro año ya inverné en los potreros de Arerunguá. ¿Cómo iba a imaginarme que toda aquella pampa que amanecía peinada por gasas color flamenco iba a ser el centro de mis recursos de aquí a la eternidad? Porque sigue siendo mía, carajo. Y al despuntar septiembre se le pusieron los ojos de plata a una nuestra niña que toldeaba con el cacique y en un repelús pasó 3 días a monte con la frente embadurnada por un azul guerrero y volvió preparada para el apareamiento. Yo me había hecho el enguaraz desde que nos llevaban a Santo Domingo siendo críos y oía que los canoeros usaban la voz Bilú al reverenciar el iris de las lunas gigantes. Y a ella la nombré así, aunque para mi coleto, pues se llamaba Alba. Después se faenó mucho y recalé salado en el rincón del Chatre y a padre lo auxilié rodeando las tamberas del Sauce, pero a Montevideo ni le vi las murallas porque me costó un Perú grasearme bien la trenza y allá había que bañarse. Vivía pensando en Bilú. Ella me recordaba a la mulata de la isla de Francia que compró el viejo sucio y a Rafaela al mismo tiempo. Y una vez la descubrí en un vado frotándose el coñito con otra hembrita en flor y casi me enloquezco. Porque de golpe pasó una gaviota y empezaron a imitarla con los brazos y después se equilibraron pezón contra pezón y les quedó un solo reflejo redondo en la cañada. Todavía me cosquillea el pijo cuando las pienso. Y al volver fue imposible inferir si el cacique ya se la abotonaba o si la reservaba en la tropilla de engorde nomás. Sufrí peor que en la guerra. Y aquellos ojos de plata me seguían taladrando con un convite tan todopoderoso que un día me escapé a clavar la cabeza en el vado para llorar a gusto. Y cuando me decidí a emboscarla, la encontré embobadísima frente a un atardecer que parecía una majada de jacarandaces y de golpe ella se resbaló y apenas tuve tiempo de zambullirme en el pedregal de la orilla para descabezar a una cascabel que se la abalanzó rejucilando. Yo todavía no andaba desnudo como ellos, usaba bombacha y botas. Entonces la chaluguá se metió en la cañada y me llamó. Y recién terminé de desencinchar cuando el agua me llegó a la cintura de tan carpa que estaba. Bilú se me sentó en el mástil, abrazándome con las piernas mientras me descrinaba la trenza y me la volvía a tejer expirando runrunes hasta que ardió la luna. Quedó todo hecho leche. Aquel año trajiné corambreando a destajo al mando de 100 hombres y cuando volví a los toldos, ella me mostró un hijo de ojitos amielados, confiándome que era nuestro. Y entonces entendí que lo mejor del mundo es creer en la verdad que venció a la serpiente. Le pusimos Manuel. Naranjos. Lo malo es que la Bilú se volvió un manjar reservado del cacique y al único que miraba con corazón de nácar era Manuel. Y adiós. Demoré 4 años en ascender de jefe corambrero a socio del Chatre. Y en Soriano revolé las patas de lo lindo y la noche que conocí a la mujer que abandonó el fascineroso Arrúa, me enamoré bailando. Cuando la gente baila, me sobra felicidad. La Isabel me llevaba 4 años y gastaba como virtud esa diversión mansa que le forma una tercera orilla en la boca a los humildes. Y empezamos a noviar abajo de los naranjos y le hice un hijo rápido, aunque ella tenía más prole que recursos de risa. Nunca se desquitó de mis bestialidades y la infidelidad que produjo a Pedro Mónico
se me enterró como una perla barroca en el garguero. Una avería intragable. Los que me inventan las leyendas negras ni siquiera conocen el horror que uno embucha cuando seduce al pedo. Y una cosa es el don de alucinar montañas que se lleva desde antes que nos corten el ombligo, y otra el embaucamiento imbuido para vengarse, por más sanguijuelas que te chupen el lomo. Pero su majestad sabe repartir los infiernos. La chaná me encedaba la trenza con azares, y una vez que bajé a las piedras, por negocio se armó una mojiganga y encontré a la Celeste. Lanzarote se había disfrazado de pirata y parecía que el parche enfocaba el más allá vacío que inventó la ceguera filosófica. Y al rato saqué en limpio que aquella confitura era virgen de polla y la empecé a enchispar en todos los molinetes y la cadena de la contradanza con las sobas de Ayé que aprendí en el Urunguá para derretir yeguas. Hasta en eso soy mejor que los diablos, carajo. Y al final del sarao, la adoradora de Garafales me deslizó una cedulilla rogando que la encontrara en un hostal de Intramuros el viernes. Resultó que el buonarrotista viajaba a Buenos Aires y terminé bañándome en agua de rosas. Pero la preciosura estaba tan enviciada con el juego de ser tañida a uñazos que ni le importó mi polla y la tuve que forzar y me sentí más sucio que el pirata corneado. Muertes que uno se busca. Cuando volví a estrechar a Isabel entre el soplo de los naranjos, sentí que ella tenía la gracia de humillación suficiente para intuir perdonando. Si supiera, Zarratea, cómo aprendí a sentirme esclavo de la grandeza. Y lo que a nadie le importará nunca es que mi dulcísimo Pedro Mónico haya nacido por sinvergüenciar con una degenerada en el hostal Las Rosas. ¿Quién va a gastarse en historiar mis cuitas? Chatre. Con el Chatre aprendí lo de la Revolución Francesa. Mi socio amparaba a negros agitadores que se fugaban de las bodegas de los barcos haitianos y yo me llegué a saber el libreto de la Asamblea Nacional mejor que el catecismo, y mucho antes que Napoleón se quedara con todo. Dizque lo primero que hizo el aspirante a César, cuando cundió la sangre y el directorio precisó un engalonado para sofocar un malón campesino, fue zamarrearle los cañones de frente a los infelices y así empinó copete. Por algo Alvear lo amaba más que a la Carlota Joaquina y al Fernandito juntos. Robertson me contó en Purificación que apenas encasquetó la chistera de emperador, pasó al lado del Pepe Botella murmurando: si nos viera papá. Y esos críos mean al mundo. Nunca supe si fue Candioti y los franciscanos los que le contrabandeaban al Chatre los mismos libros prohibidos por la Iglesia que había en la biblioteca de padre. Y él se cuidaba mucho de mentar a las logias todavía. Pero yo ya pispaba que la Hermandad de San José, que fundó el hospital, finalmente bautizado en honor a Maciel, era pura fachada. Lo del Fomes liberal resultó un trozo pérfido para encajarle muela. Porque fue en la segunda gobernación de Viana que ya empezaron a dictarse medidas de represión contra nuestro negocio. Y todos eran masones tapados y al mismo tiempo bufos, capaces de flagelarse y chuparse las patas coronados de cardo en la casa de ejercicios espirituales. Con el tiempo entendí que a ningún mandón chapeado le importa mucho entender si cree o no cree. Es más fácil. Pero una noche el vasco se me puso pesado con que había que ir a misa para ejemplarizar la chusma y me mosqueé.
El asunto es no bandearse en la caña si uno anda con guirigay, y terminé gritando que la verdadera lástima en el mundo es que la gente viva calafateándose las orejas para escurrirle el bulto a la divinidad. Y como no me entendió un carajo, le eché la falta de que había mucho más escuchadores de estrellas en el quilombo que en el mojiganguerío de Intramuros. Y él me recomendó que me confesara rápido. No le faltó razón. Hacía tiempo que no entraba a despenarme frente a las estatuillas que tallaron los tapes huevudos y musiqueros. Madre los adoraba y sabía una fanega más de la vida que Montesquieu y Voltaire y el taita Robespierre, que jamás entendió que los que se arrodillan con el cielo entre los dientes son los únicos oidores del hablar del Altísimo. Me cago en Napoleón. Niños. Lo malo de los amores fue que en un de repente me empecé a sentir el cacique que se emporraba a la tierra en Casupá. Y tamaño entreverijo me estragó peor que el reuma. Cuando la exorbitancia no es generosidad, aborrece a lo humano que pretende favorecer a la naturaleza. Y yo nací protector y no podía denunciar los entuertos con gacetas a lo Moreno, ni alancear los molinos como los godos empavorrealados que se creen Don Quijote y usan de Sancho al pueblo. Me costó 86 años entender que mi Dulcinea eterna es la costilla con inmaculación que me fulge en este catre. ¿A qué más? El guirigay se armó cuando Martina y Manuel Francisco me noticiaron de que acababan de apadrinar en las piedras a un párvulo que alguien le había tirado a garrafales. Ahí sentí que la Celeste y el buen arrotista no punteaban sin hilo. Pedro Mónico Artigas. Cuando lo conocí en Gasupá, ya caminaba y no tuvo más madre ni padre que mi hermana, que había quedado viuda a los 17 años. Ahora pienso en qué andarán enzarzados con los Villagrán por la herencia del quilombo. Y yo no le firmé nada a José María, pues hallo que el verdadero motivo de su viaje fue envolverme. Ansiedades que matan. Isabel vivía preñada y después de tener a Juan Manuel perdimos una niña atrás de otra y no pude asistir al entierro de ninguna porque ya circulaban órdenes de captura para el bandido Pepe Ortiga y me refugiaba mucho en el lejano norte. La que yo llamaba Bilú quedó hecha una mera alba de facas venenosas y hasta me parecía oírle el mismo cascabeleo de la bicha que moché aquella tarde en la cañada. Ellas matan así, sin explicar el odio. Manuel era tan felino en la suavidad y el ayé que a los 5 años ya lo llamábamos el caciquillo y se tornó un amigo de puro guacambú, como Ancina y Andresito y Bartolo y Blas Basualdo, sin despreciar a Yegros. Yo seguía empantanado con mi propio gualiche y se hace triste pisarle la edad al nazareno sin entender ni quién es uno mismo. Un día me acordé del perro que fecundó a la Niki por pura devoción y volví a llorar solo. Otro Pepe alucinado. ¿Pero qué coño hacer? Ordenar los paisajes, ordenar los amores que luego son barriales batidos por matungos. Siempre escuché decir que San Ignacio de Loyola asesinó un conejo y su horror campaneará en las nubes hasta el apocalipsis. Los niños son felices mientras juegan a los bandidos. El problema es acabar colgando a lo Iscariote.
Confesión. Un día estábamos en la estancia que tenía mi suegro en el paso del Yapeyú y me enteré que Garafales iba a pasar por el rincón del Chatre de camino a Misiones. Decidí confesar. Ahora el cura Apolinio y Piojoso ya encanecía y empecé dándoles la razón a la Celeste y a Lanzarote por haber denunciado mi forzamiento indino de una Artigas en el Hostal Las Rosas. Él solo retrucó que seguía conservando aquella alfombrita hurtada a quien había sabido resumar el triclinio y acabó siendo un triste bizcocho verbenero. Entonces desembuché que mi concubinato con Isabel Velázquez Muriñigo obedecía a la vigencia del lazo conyugal que la uncía a un fascineroso purgador de homicidios en Montevideo y protesté intención de santo matrimonio con la moza Chaná, y él me creyó sonriendo. Yo todavía ignoraba que los sobresaltos exigidos por el vasallaje a la vocación de luchador libertario que elegí siendo feto iba a impedirle a cualquier compañera aguantarme para siempre. Melchora casi pudo, pero el sino es terrible. Claro que el trozo trágico era mucho más largo y terminé leyéndole la defensa de la villa sorianense que hizo Gregorio Espinosa ante el Cabildo en el 72. La pobreza es general. Acá todos son esclavos nombrados vecinos porque prenden del poder de la usurpación y tiranía. Por eso, en tantos años no ha podido aumentarse este pueblo, mientras el poderoso aumenta su caudal. Garafales iba asintiendo con sacudimientos de la melena que aprovechaba para triturarse los piojos y al final desvió el tema hacia el acta de los faeneros apresados por Agustín de la Rosa en el 94 y la declaración del Paraguay Escorza de que yo lideraba tropas de changadores junto con el indio Matachina, Francisco el Portugués y Manuel Cané. Me sentí mal pillado. Hubo un silencio tórrido y terminé balbuciendo que a mi humilde entender la única que no pecaba en este toletole era la madre tierra que saqueábamos todos. Garafales me absolvió rascándome los rulos como cuando era un crío y me pidió que evitara contraer amor al lucro. Eso me trastornó. Y mientras volvía cruzando los corralones y las canchas de faena y las mangueras atajadoras que parecían murallitas, se me hizo un nudo negro en la ánima y sentí que lo único que me importaba en la vida era la libertad, repartir libertad. Y me acordé del cielo que olí la primera noche que el Pórtugo charruizado me condujo a su toldo. Repartir ese cielo de allende las estrellas. Ser valiente a lo indio. Tucho. Y al poco tiempo presencié una trifulca filosófica cuereada en lo del Chatre que me cambió la vida, porque nos visitó un sabio entrerriano, amigo de Candioti, que apodaban el Tucho, y platicamos días del fomes levantisco. Yo más bien escuchaba, como hice con Azara cuando el sino dispuso que lo asistiera y vale. El Tucho Arrieta era un hombrón tartamudo y de precioso humor que se graduó en la Universidad de Córdoba junto con Pérez Castellano en épocas jesuíticas. Y el despelote se armó una noche que le musiqué en la guitarra una copla pasquinera circulante en el Cusco que él recitó trancándose especialmente en las A. Si vence tu amaro, malo. Si vence el visitador, peor. El Chatre aplaudió, borracho.
Pero cuando Arrieta se definió como un tomista silvestre y elogió el revoltijo americanista misturado y fundado en la tradición política jurídica española, el vasco eructó un merde como si lo injuriara. Y yo cogí pluma y pliegos después de añares y terminé apuntando perlas que babeó el Tarta y todavía me giran en la cesera igual que jaculatorias. De la primera nunca supe la autoría, aunque fue claritamente mi espada de fundamento en los congresos tórridos. Al no poder ser ejercida la soberanía por el rey o por quien legítimamente le represente, el pueblo subroga su lugar y reasume la soberanía. Esto no supone una novedad ni una revolución en el derecho público español, sino que es aplicación lógica de los principios que lo inspiran. Y la otra es de Covarrubias. ¿Cuántas veces la familia gentilicia, a la cual por envite de los pueblos fue trasladado el derecho de reinar por derecho de sangre, faltara totalmente, puede la misma república por elección instituir para sí un príncipe del reino o de la provincia? Y supe que Francisco Suárez abrevó en Santo Tomás para calificar el pacto originario de llave sacrosanta en la producción de primicias de la Civitas Dei, aunque en su momento usé más el contrato de Juan Jacobo por razones de astucia. Pero nunca odié a la España en calidad de fonte. Y en lo único que coincidió el Chatre con el sabio entrerriano fue en la consideración de la contrarreforma como una derrota santa. Entonces el Tucho Arrieta me invitó a acompañarlo a presenciar el paso de una pueblada de Candioti en su ruta al Perú y aseguró que el futuro del barroco se construiría en la América, sin sequedad francesa ni protestante. Ahí el vasco volvió a saltar, y esta vez con razón, porque no correspondía desestimar a la revolución madre comandada por Washington. A lo que el tartamudo bufó que esa confederación se podría transfigurar con el tiempo en un imperio más tiburónico que el inglés, porque había un solo ejército forjador de centralismo y una logia que sustituía al Espíritu Santo. Y me pidió que le guitarreara otra vez la copla pasquinera.